buenos días a todos. Bienvenidos al verano científico 2022 de Centrogeo. Es un gusto recibirlos a todos ustedes. Y, y bueno, la primera sesión, la primera sesión de este día, pues va a ser la sesión de aplicaciones GeoWeb en disciplinas sociales y ambientales, la cual lo va a impartir los investigadores Amílcar Morales Gamas y Mario Ledesma Arreola. Sí, van a describir cuatro aplicaciones en esta sesión y eh, una pequeña introducción de los investigadores que les voy a describir es el profesor Amílcar Morales Gamas, que es profesor, investigador y tecnólogo del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial. Es ingeniero industrial en electrónica por el Instituto Tecnológico de Puebla y maestro en ciencias computacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es profesor de la especialidad en geomática y del programa de doctorado y maestría en ciencias de información geoespacial del Centrogeo. Es especialista en la implementación de infraestructuras tecnológicas geoespaciales, diseño de bases de datos georreferenciadas y en el desarrollo tecnológico de aplicativos móviles y en ambiente web con software libre. Ha trabajado en aplicaciones de monitoreo espaciotemporal de cuerpos de agua y huella urbana a partir de imágenes de percepción remota, gestión, visualización y análisis de datos geoespaciales en temas de seguridad pública, catastro, urbanismo y medio ambiente. Sus líneas de investigación son GeoWeb, geovisualización, bases de datos geoespaciales, infraestructuras de datos geoespaciales, desarrollo de aplicaciones móviles y análisis de datos. Y el doctor Mario Ledesma Arreola tiene más de 30 años de experiencia trabajando en temas geoespaciales y colabora en diversas áreas como participación en distintas fases de los proyectos, desde diagnóstico, identificación de oportunidades y áreas de mejora, análisis de requerimientos, coordinación, requisitos de ejecución, diseño de la solución, evaluación, comprobación y rediseño, implementación y transferencia de conocimiento, capacitación personalizada y enseñanza. Bueno, pues estos investigadores, ellos nos van a platicar y a mostrar aplicaciones GeoWeb en estas disciplinas sociales y ambientales. Y les recuerdo que todas las preguntas las pongan en el panel de Q y E, de preguntas y respuestas, por favor. Y, al final va a haber 10 minutos para poder compartir sus inquietudes con los profesores e investigadores. Y bueno, ahora le cedo la palabra a Milcar, quien empezará con una pequeña introducción. Después Mario y Amílcar nos van a dar una plática sobre ya las aplicaciones web. Bueno, pues bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por la introducción y por la bienvenida, y gracias a todos. Son todos muy bienvenidos. A los asistentes les damos la más cordial bienvenida a esta presentación sobre GeoWeb y sus aplicaciones en diferentes disciplinas del conocimiento, en la que estaremos con ustedes mi compañero Mario Ledesma Arreola y quien les habla, Amílcar Morales Gamas. Ambos laboramos en el Centrogeo, nos especializamos en desarrollo tecnológico y en la construcción de artefactos para Internet que integran datos, variables, información espacial de diferentes formatos y de diferentes fuentes, para aplicarlos en la solución de problemas que involucran diferentes áreas, como son las sociales y ambientales. Entonces, durante esta sesión estaremos abordando un conjunto de aplicaciones, un grupo de 4 aplicaciones que hemos desarrollado con nuestro equipo de trabajo, las cuales integran tecnologías de bases de datos geoespaciales, desarrollo web, servicios web geoespaciales, gestión y procesamiento de información proveniente de sensores satelitales e información alfanumérica, los cuales se utilizan para hacer desarrollos enfocados al ambiente web, las cuales se conocen como GeoWeb. Todas las aplicaciones que van a ver a continuación están desarrolladas con herramientas de software libre, están apegadas a estándares de desarrollo emitidos por el W3C, el World Wide Consortium, así como estándares de la web geoespacial, los cuales son responsabilidad del Consorcio Geoespacial Abierto, OGC, por sus siglas en inglés.
Lo anterior favorece la interoperabilidad y la construcción de plataformas abiertas sin restricciones al usuario, no solo desde los aplicativos, sino también en lo que se refiere a la información misma que se publica. Las aplicaciones que verán a continuación están construidas con sistema operativo Linux y con componentes de software libre como PostgreSQL y POSIX para bases de datos, GeoServer y PyWPS para la publicación de servicios web espaciales, Apache como servidor web, la librería Leaflet para mapas, además de frameworks de JavaScript para desarrollo y graficación. De igual manera, estas plataformas se plantean en un principio para ser adaptables desde su concepción de tal manera que se puede adicionar o crecer la zona de estudio, adicionar funcionalidad y personalización, mantener la actualización temporal de las plataformas, servir de gozne, proveedor y o receptor de información y servicios. Les voy a compartir la presentación. Ahí ya lo ven. No. No la veo. Okay. ¿Ahora sí? Listo. Listo. Ok, muchas gracias. Sí. Perfecto. Adelante, Entonces, les decía que estos son los 4 ejemplos que vamos a ver el día de hoy. El primero es la delimitación dinámica de zonas metropolitanas en México con un enfoque multidisciplinario. Este es un ejercicio que hicimos para identificar distintas maneras de definir zonas metropolitanas desde distintas disciplinas y enfoques, empleando un conjunto de variables e indicadores que expresan en el territorio con una forma, un área de influencia sobre otras localidades, además de subrayar la importancia económica, social, laboral, educativa y de servicios de salud, entre otros. El siguiente ejercicio es el índice de seguridad de cruces peatonales, en el cual se identifican los factores principales que contribuyen a la seguridad de los peatones en los cruces de vialidades con semáforo en la Ciudad de México. Los siguientes 2 proyectos ya involucran el trabajo con sensores, el primero con sensores ópticos, el segundo con sensor de tipo radar. El primero es el monitoreo del crecimiento del medio urbano en el corredor metropolitano centro-país, en el cual se trata de identificar la dinámica del crecimiento del medio urbano, velocidad y posibles variables que influyen en el crecimiento, como vialidades, topografía, uso de suelo, transporte urbano, variables socioeconómicas y de servicio, en el corredor de mayor crecimiento en el país, que es la zona central de México, ese rectángulo que abarca los estados de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes. Y finalmente, el monitoreo de cuerpos de agua en la cuenca Grijalva, el cual es un proyecto que publica y pone a disposición de los usuarios una plataforma que se alimenta periódicamente con información, datos, geovisualización y herramientas de análisis sobre la superficie ocupada por los cuerpos de agua superficiales en la cuenca Grijalva. En todos estos proyectos tenemos siempre una componente, por supuesto, de investigación básica, luego de investigación aplicada y finalmente llegamos a la parte del desarrollo tecnológico, y esa es una línea de trabajo que desde hace muchísimos años hemos seguido en el Centro Geo, y que estas expresiones ya en la web pues simplemente son el resultado de un trabajo detrás de investigación novedosa que se va realizando por parte de diferentes grupos de trabajo. Entonces, lo que hoy presentamos es simplemente la expresión final de un gran trabajo que hay con grandes grupos de especialistas en diferentes ramas de las ciencias de información geoespacial
detrás. Muy bien. Entonces, le doy la palabra a mi compañero Mario Ledesma, quien va a empezar a presentarles ya estas aplicaciones y posteriormente estaré con ustedes hacia la parte final de la presentación. Muchas gracias. Gracias, buen día. Bueno, entonces empezaremos con la compartición de la pantalla. Y bueno, como bien lo mencionó Amílcar, vamos a ver primeramente la delimitación dinámica de zonas metropolitanas. Aquí uno de los principales elementos es exactamente como lo mencionó Amílcar, tener una aproximación distinta, un enfoque distinto para poder definir nuevas formas de la aproximación hacia la definición de zonas metropolitanas. Entonces, esta es la pantalla principal. Tenemos algunas funcionalidades integradas y donde podemos, está basada en el desarrollo previo que realizaron los investigadores, como lo mencionábamos previamente, y consta de indicadores, variables, comparativas gráficas, comparativas de mapas y descargas. Normalmente nuestros aplicativos tienden a proporcionar los datos. Aquí estamos viendo simple y sencillamente el inicio de la dinámica de zonas metropolitanas, en este caso con una desigualdad salarial, y podemos tener también ciertos elementos que nos ayudan para contemplar de una mejor manera la información que estamos vertiendo. En este caso es una gráfica donde nos muestra la jerarquía y la organización interna de los elementos que están plasmados ahí. La organización de la plataforma es, digamos que lineal, es vertical y nos presenta todo lo que es la información. Esta gráfica que estábamos hablando es jerárquica y reacciona tanto en el mapa superior como en los gráficos y información abajo. ¿Cómo funciona? Simple y sencillamente con un clic logramos hacer una representación y nos da información más amplia, la cual de igual manera es representada en nuestro gráfico de puntos y en nuestro listado, el cual también se puede manejar. También tenemos, para que el usuario tenga una buena manera de poder visualizar, comparativos. Podemos comparar tanto indicadores como variables y ver cómo es la variabilidad de estas definiciones de zonas metropolitanas. Otra forma que también podemos aprovechar es la parte de gráficos que habíamos mencionado previamente. Esta zona lo que nos permite es manejar la información de tal suerte, permítanme tantito porque algo que no contemplé es cómo ocultar esta herramienta. Ya, listo, perdón. Ok, entonces tenemos la gráfica donde nosotros podemos manejar bastantes cosas y le damos la potencialidad al investigador de poder limitar la zona de algún índice. Podemos nosotros, independientemente de eso, filtrar, realizar algún filtro por algún municipio, en este caso, que son los elementos principales de definición, y con esto le procuramos dar una vista más completa a la información y que sea más redondo para que el usuario tenga una posibilidad mayor de interacción y pueda entender mejor la información que está plasmada ahí. Bueno, como siguiente tenemos aplicativo, tenemos el índice de seguridad de cruces peatonales. Esta es una aplicación con tecnologías web que participamos nosotros prácticamente desde el inicio y busca identificar los principales elementos que influyen en la seguridad de los cruces peatonales con semáforos. Aquí
lo que hicimos fue un aplicativo para hacer el levantamiento en 2 etapas, una por la mañana. La situación en la mañana de los cruceros es distinta a la de la tarde, o noche, mejor dicho, y entonces se armaron grupos para visitar en la mañana y grupos para visitar en la noche. Esto se iba reflejando en este tablero de forma que tenían un icono distinto cuando tenían solo lo de la mañana o solo lo de la noche, y posteriormente en la integración completa pasa a tener esta representación. Aquí ya terminado todo el levantamiento, tenemos la representación como tal del índice, y este nos muestra con esos colores cómo está compuesto la seguridad en el cruce peatonal. Tenemos 6 grandes rubros de calificación y una clasificación general. También podemos ver en este lado derecho lo que es la gráfica de los indicadores y cómo están compuestos, y las fotografías que corresponden a cada uno de estos elementos. De esta forma podemos nosotros visualizar la información de manera individual. Sin embargo, como una adición que necesitábamos visualizar de tal forma que pudiera verse plasmada la clasificación y la calificación, desarrollamos una herramienta que pudiera darle a la autoridad los elementos necesarios para pasar de amarillo, en este caso, a, con pocos elementos y sobre todo jerarquizándolos de acuerdo al peso ponderado de cada uno de los indicadores, irlo subiendo. En este caso, con la semaforización, pasa de ser amarillo a verde claro y después a verde oscuro, simple y sencillamente con verificar 2 rubros que tenemos aquí presentes. Y esto le da una potencialidad mayor al aplicativo. Por último, de mi parte, tenemos el monitoreo del crecimiento del medio urbano en el corredor metropolitano centro-país. Aquí, la aplicación GeoWeb facilita la integración de investigaciones científicas de varios equipos de trabajo y permite identificar los asentamientos urbanos y, en cierta forma, la naturaleza, porque normalmente cuando crece la ciudad se apropia de partes de la naturaleza. Tiene una interacción, nos representa la interacción del medio urbano con el medio natural, y nos da la forma de identificar relativamente fácilmente los asentamientos irregulares. Este aplicativo está pensado, bueno, está trabajado con Landsat 8 y principalmente se están ocupando 5 bandas. De aquí lo que se pretende es identificar cuándo está creciendo, y la decisión, de acuerdo a todo el trabajo de investigación que se realizó detrás del desarrollo tecnológico, es representado de manera trimestral. Una vez que ya tenemos la representación de manera trimestral, lo que nosotros hacemos es plasmarlo. Son 10 ciudades que podemos representar y tenemos distintas formas de hacer comparativos. Aquí se aprecia únicamente lo que es el comparativo entre las ciudades y cómo van variando en el tiempo. Tenemos una forma de ir haciendo filtros espaciales, y lo más interesante es que realmente nosotros podemos, en esta parte izquierda, ver cuál es el porcentaje mínimo de área que nosotros queremos hacer. Este trabajo se realizó de manera de ver el subpíxel, qué porcentaje de cierto componente, de ciertos componentes podemos nosotros manejar. Esto quiere decir que nosotros podemos identificar si el 10%, como está aquí representado, de esa celda corresponde a la clasificación que nosotros definimos como asentamiento urbano. De esta forma nosotros podemos filtrar con mayor precisión cuál es la zona que mejor está adaptada, o mejor dicho, transformada. Y en el gráfico podemos apreciar en términos globales desde el 2014 hasta el 2020 qué porcentaje de crecimiento con respecto a la etapa anterior ha tenido, ¿sí? Otro elemento importante es que podemos identificar individualmente cada celda cuándo fue cambiando
de su estado de no urbano a urbano. ¿Esto qué quiere decir? Van 20 Que, minutos. gracias. Rápidamente, que nosotros lo que podemos hacer es cambiar ciertos elementos, que aquí lo único que nos muestra es la variabilidad en esta parte inferior derecha, la variabilidad de cada uno de los trimestres, y lo que hacemos es identificar que normalmente la ciudad pasa a ser ciudad y no regresa a ser área boscosa o pastizal o nada relacionado con la naturaleza, ¿sí? Y por último, es nada más representar la relación que hay entre vías de comunicación y indicadores en específico del DNUE, cómo pueden ir afectando el crecimiento de la ciudad. Y pues por mi parte es todo. Les cedo la palabra a Amílcar y dejo de compartir. Gracias. Gracias, Mario. Bien, entonces yo les voy a platicar sobre nuestra la última de las aplicaciones, que es el monitoreo de cuerpos de agua en la cuenca Grijalva. En este caso es un proyecto que desarrollamos y que continuamos trabajando todavía hoy, porque es un proyecto que es monitoreo, y entonces son actividades que requieren la actualización constante de la información para poder ir precisamente realizando esa actividad de ver, por un lado, la forma de los cuerpos de agua, y por otro lado también de analizar por medio de datos algunas cosas que han estado sucediendo ahí. En este caso del monitoreo de cuerpos de agua en la cuenca Grijalva, pues la GeoWeb se está aplicando al desarrollo de estas herramientas que permitan comprender la dinámica de cuerpos de agua, sus variaciones en el tiempo a diferentes escalas y su efecto sobre la población, utilizando herramientas de geovisualización, gráficos y análisis de datos. Entonces, a lo largo de mi espacio de tiempo, me voy a dedicar a platicarles de las herramientas que desarrollamos, cómo funcionan, y cómo mediante esos mecanismos de análisis y construcción de herramientas, pues pretendemos dar cuenta y dar idea de cómo estamos analizando desde el punto de vista de la superficie ocupada en kilómetros cuadrados por los cuerpos de agua, pues toda una serie de valores e indicadores que nos permiten conocer mejor el territorio y la forma en la cual se comportan estos elementos. En este caso, pues la zona de estudio es la zona que abarca una parte de Chiapas y una parte de Tabasco, que es la cuenca precisamente del río Grijalva. Esta zona se caracteriza por tener precipitaciones por encima de la media nacional, es un lugar donde llueve bastante y por lo tanto hay un alto porcentaje de nubosidad. Entonces, por eso fue que decidimos utilizar un sensor de tipo Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea, el cual pues es independiente de las condiciones atmosféricas, ya que posee un sensor activo de microondas, el cual penetra las capas de nube, neblina y lluvia a través de ondas de radio. Entonces, esa es una decisión que fue muy natural para comenzar a trabajar en el censado de estos productos. Este satélite, el Sentinel-1, adquiere datos de la superficie terrestre sin contratiempos. Además, estos datos son de acceso libre y gratuito. Esa es una gran ventaja. El sitio de la Agencia Espacial Europea está abierto. Cualquier persona no necesita de ningún privilegio adicional para poder entrar, buscar la zona que le interesa, ver la fecha y entonces empezar a seleccionar o a descargar algunas imágenes. Sentinel-1 es un sensor entonces de tipo SAR, de radar de apertura sintética. Tiene una resolución espacial media de 10 por 10 metros. Su vida mínima planeada es de 7 años, aunque se espera que opere hasta 12 años.
Cuenta con un acervo histórico y su lanzamiento fue en abril de 2014. Entonces, lo que aquí tenemos son un conjunto de mediciones. Todas las mediciones se van realizando mes a mes, de tal manera que nosotros tenemos ahorita, a partir de 2016 y hasta lo que llevamos de 2022, a la fecha tenemos un conjunto de 74 mediciones mensuales. Y para generar cada medición mensual, les voy a platicar rápidamente el proceso. Primero se descargan las imágenes desde el sitio web de la Agencia Espacial Europea. Luego se realiza un procesamiento de cada una de ellas. Posteriormente se genera un mosaico que lo que hace es juntar 5 imágenes, que son las que necesitamos para cubrir toda la cobertura de la cuenca Grijalva. Y finalmente se obtiene como insumo una máscara binaria de agua no agua, la cual se vectoriza, se le aplican filtros para eliminar ruido y se convierte en la medición de un mes. Es un proceso que se tiene que hacer cada mes y que platicadito pues es muy rápido, pero pues que sí tiene bastante trabajo de procesamiento detrás. Entonces, previo a estos procesos que nosotros hacemos, pues hubo un trabajo de ciencia básica, toda la caracterización del procesamiento que incluye la selección de los filtros, los parámetros, la secuencia de operaciones. Fue realizado por un equipo de trabajo especializado en percepción remota de nuestros compañeros del Centro Geo, liderado por la doctora Alejandra López Caló. Entonces, con esto pasamos por un proceso de investigación básica y aplicada hasta llegar a la parte de desarrollo tecnológico. Entonces, nuestro aplicativo tiene 74 mediciones mensuales, realiza un monitoreo mensual de cuerpos de agua desde el año 2016 hasta la fecha. Entonces, aquí en esta primera lámina tenemos una panel de mediciones generales. Este panel muestra los valores acumulados en kilómetros cuadrados de superficie máxima, superficie mínima, superficie promedio y desviación estándar. También este dato que muestra de entrada, cuando cargamos el sitio, es para toda la cobertura y es el acumulado de los años que llevamos, ¿no? Si queremos ver algún año en particular, simplemente lo seleccionamos y entonces vemos los resultados solamente para ese año, cuántos son sus valores correspondientes. También tenemos del lado derecho, tenemos esta grafiquita que nos da muestra de la superficie promedio anual de cuerpos de agua en kilómetros cuadrados. Estos registros anuales pues, nos permiten conocer las variaciones entre años secos y lluviosos, y si aquí vemos, resulta de particular importancia resaltar que en la gráfica se observan bajos registros de lluvia en los años 2017, 2018, 2019, y estos parecen recuperarse hacia 2020 y 2021. Entonces, ahí en el año 2020 hubo un hito, digamos, hubo un hecho fuera de serie que fue un fenómeno de inundación que se dio en el mes de noviembre de 2020. Y fue una inundación tan extraordinaria que ayudó a levantar los números de un año que no había sido del todo bueno. No había llovido demasiado entre enero y octubre de 2020, pero con la medición de noviembre, digamos que se recuperó y subió muchísimo la medición del año. 2021 volvió a ser un año lluvioso y bueno, pues vamos a ver cómo sale 2022. También aquí se puede apreciar en una pestaña de diferencias cómo se comportan los meses con respecto a la media. Y lo que vemos aquí es que la mayoría de los meses están debajo de la media y solamente algunos están ahí cerca de la media, unos pocos, 3 meses. Y los meses donde sí sube es en los meses de noviembre y diciembre. Son los meses en los cuales, digamos que se disparan estos procesos de lluvias, cuando se acumula más lluvia, y eso pues tiene que ver también con temporadas de huracanes y ciclones en la zona. Van 30 minutos. Eso es. La siguiente gráfica es una herramienta que está del lado derecho, pero ya están las
mediciones preparadas, simplemente es un registro mensual de cómo se comportan las mediciones de área, de lo que observamos de los cuerpos que vamos detectando. Y entonces aquí lo que podemos ver es cómo van variando las superficies, cuáles son los máximos y los mínimos. Ahí tenemos el famoso noviembre del 2020, que es el máximo pico que tenemos hasta ahora de medición de cuerpo de agua por este fenómeno de inundación, de lluvias atípicas, bueno, típicas, pero lluvias demasiado fuertes. Y pues ahí vamos viendo también las variaciones que se van dando por efecto de las estaciones. También es posible realizar, ya vimos que se puede ver a nivel anual cómo se comporta por año, cómo se comporta por mes, y también la podemos ver a nivel individual, cómo se comporta por cada uno de los cuerpos de agua. En este caso simplemente lo que hice fue que aquí seleccioné un cuerpo de agua, lo van a ver en color amarillo, ahí distinguiéndose de los demás que están en azul. Seleccioné ese cuerpo de agua. Lo que hice acá es que aquí tenemos información sobre generalidades del nombre de mi cuerpo de agua. También tengo los valores observados de medición máxima, la mínima, el promedio, su desviación estándar. También tengo el histórico de superficie para ese cuerpo de agua, cómo se ha ido comportando. Y de esos datos que vienen en esa gráfica, yo elaboré del lado derecho. Observen que tengo 3 pequeños mapas que son simultáneos. Están haciendo un zoom a ese cuerpo de agua. Y ahí podemos analizar, tenemos en la parte superior, tenemos a noviembre de 2020. Luego tenemos que ahí representa el máximo volumen que llegó a ocupar ese cuerpo de agua. Luego tenemos abril de 2019 como una media, digamos, un término medio de ocupación de superficie de agua. Y finalmente tenemos enero de 2022, que es cuando representó el menor área, la menor área detectada. Entonces aquí podemos ver este tipo de fenómenos que van ocurriendo en los cuerpos de agua, que a veces van haciendo más grandes, otras veces se van haciendo más pequeños, y que también son sujetos a una variación estacional, y en algunas ocasiones pues también presentan estos fenómenos de que se encogen mucho y después llegan a crecer bastante. Y también se tiene aquí una visualización por medio de imagen de satélite óptico que nos permite pues conocer el entorno de ese mismo cuerpo de agua. Aquí podemos apreciar que es un entorno que está cerca, hay zonas urbanas cerca del cuerpo de agua. Y bueno, todo esto nos da un panorama de dónde se encuentra, cómo varía y de qué manera se comporta un cuerpo de agua de manera individual. Y esto está disponible para todos y cada uno de los cuerpos de agua que tenemos en la cobertura de la cuenca Grijalva. Por acá tengo otra herramienta que es una herramienta que analiza las alturas del terreno a lo largo de una serie de puntos a partir de un trazo inicial y hasta un trazo final. Y aquí quise poner un ejemplo emblemático. Vean que de este lado tengo mi serie de puntos. Esto es, estoy siguiendo un tramo de carretera que está en el sur de la ciudad de Villahermosa y que lo conecta con algunos municipios de Chiapas y Tabasco. Y lo que estamos viendo ahí es cómo se comporta el terreno. Y entonces aquí en esta zona llegan 3 ríos a la ciudad de Villahermosa. Estamos hablando de la parte sur de la ciudad. Llegan 3 ríos y además es una zona donde hay una gran cantidad de cuerpos de agua permanentes. Y entonces ocurre que por efectos del terreno, ven lo que pasa aquí con el terreno, es un poco más elevado en la medida que nos alejamos de Villahermosa y llega y más bajo en la medida que nos acercamos a Villahermosa. Entonces, eso ocasiona que a veces con una simple lluvia muy, muy fuerte de una tarde, esa carretera se puede quedar detenida, se puede quedar por varias horas sin servicio por efectos de la inundación, y no se diga cuando se presentan lluvias muy fuertes. Entonces, para eso sirve esta herramienta, para analizar
estos fenómenos que ocurren con las elevaciones de terreno. También tenemos otra herramienta que sirve para hacer un análisis de los escurrimientos naturales del terreno conforme al modelo digital de elevación de terreno. Entonces, aquí tenemos, por un lado, una rosa de vientos que nos indica direcciones norte, sur, este, oeste, noreste, noroeste, sureste y suroeste. Y de este lado tenemos un territorio que está en la margen del río Grijalva, en la ciudad de Villahermosa. Y aquí vemos las direcciones de los escurrimientos en ese pedazo del territorio. Y lo que observamos aquí, pues es que esta zona va a ser inundable porque cuando el agua del río crezca, el agua va a tender a escurrir hacia adentro del terreno. Entonces, esta zona corresponde a una colonia de la ciudad de Villahermosa que por la naturaleza del terreno podemos ver que es muy, muy susceptible a inundarse. También tenemos una herramienta que hace un análisis, un servicio web geoespacial está implementado para analizar dentro de un territorio. En esta herramienta se dibuja un polígono, el usuario dibuja el polígono de su interés y a partir de ahí se corre un algoritmo que hace un análisis de todos los cuerpos de agua, tanto intermitentes como perennes, y lo que hace es un análisis a partir de cruzar información con datos de INEGI para encontrar qué cuerpos de agua, cuántas veces aparecen y por su cercanía con las manzanas a qué cantidad de personas pueden estar afectando. Entonces, yo aquí tracé un polígono de la ciudad de Villahermosa, me salieron algunos polígonos. Los que aparecen en color claro significa que no afectan población. Los que aparecen en color más oscuro quiere decir que sí están cerca de centros de población, y entonces me salen ciertos cuerpos de agua como el que tengo seleccionado, en el cual me dice cuántas manzanas afecta, cuál es la población total afectada, la población ocupada afectada, las viviendas totales, el uso de ese suelo. También tengo una gráfica del comportamiento de este cuerpo de agua que me permite ver cómo se va comportando en el tiempo. Y también tengo en las apariciones, aquí aparece 38 veces y tengo 74 mediciones, quiere decir que esta zona, pues muy frecuentemente aparece ahí como un cuerpo de agua, entonces es una zona que inunda. Pero además aquí tengo los comportamientos mensuales que me dicen en qué meses puede aparecer más, y esto es importante para prevenir, para tomar acciones, sobre todo de protección civil. Puedo saber que aquí dice que en los meses de febrero, marzo, son los meses en los cuales ha aparecido más veces, digamos, este cuerpo de agua en particular. Otra característica de la aplicación que tenemos es esta capacidad de poder descargar las capas. Todas las capas están disponibles en formatos Shape y KML, me refiero a todas las capas vectoriales que ocupamos para las superficies de cuerpos de agua. Y además tenemos la capacidad de poderlos consumir también mediante servicios web espaciales, y si también la intención es ponerlos abiertos conforme a estándares de acuerdo al OGC. Entonces también tenemos esa posibilidad, lo cual permite a los usuarios pues interactuar con la información, realizar análisis sobre ella, combinarlos con otras fuentes de datos, y esto lo pueden utilizar al estar de manera abierta, pues diferentes tipos y perfiles de usuario. Bueno, ya rebasamos los 40 minutos. No sé si tengan algo que agregar. En el panel de preguntas y respuestas hay muchas preguntas, muchas inquietudes de los estudiantes y asistentes. Ok, entonces yo creo que ahí la dejamos. Muy bien. Bueno, entonces procedemos a esta sesión de diálogo de preguntas y respuestas. Y bueno, muchas gracias por sus preguntas. Yo creo que es de interés para todos y para los investigadores. Y bueno,
Guadalupe Heredia Gutiérrez pregunta, ¿cuáles fueron los indicadores que consideraron para poder determinar el índice? Muchas gracias. El índice debe ser de seguridad de cruces peatonales, ¿no? De Ciudad de México. A ver, si puede decir exactamente qué índices, ¿no? Debe ser eso, ¿no? Yo creo. Ok, porque si hablamos del índice de cruces peatonales, ahorita les mostramos cuál es la parte donde puede estar el detalle de los indicadores. A ver, voy a compartir entonces. Listo. En este caso, los indicadores los definieron los investigadores en base a unas encuestas y unos análisis que realizaron con expertos y algunas otras elementos, y se realizó a través de una ponderación para cada uno de ellos. Son, si no me falla la memoria, son 5 macroindicadores que en este caso son, este es el resumen: accesibilidad, visibilidad, diseño, señalamiento y semaforización. En el caso específico de lo que es la señal, bueno, cada uno de esos indicadores se definen por algunos componentes internos. Entonces, no sé si esto ayude a resolver un poco la inquietud. Sí, gracias. Bueno, si queda otra duda, puede comunicarse directamente con los investigadores. Y Jean Tatiana Mora Linares pregunta, ¿nos puede indicar por favor las fuentes de captura de datos para el cálculo de indicadores? Gracias. Captura de datos para indicadores. Yo creo que es igual indicadores de esto. Se refiere a... Sí, ¿verdad? Ajá. Bueno, ahí lo que hicimos para captura de datos fue que se construyeron un par de aplicaciones móviles. Una se manejaba por clave de semáforo de crucero, y entonces lo que hacía era que habían brigadas que salían a realizarla con una tableta, salían a realizar estos levantamientos, y nosotros íbamos mapeando, pues tiempo real, se iba subiendo la encuesta en cada momento, y entonces íbamos mapeando en tiempo real cómo iba el estatus de la encuesta, y entonces una encuesta se consideraba en 0 cuando no había habido ninguna visita. Cuando ya iba una visita, hubiese sido de día o de noche, era pues término medio, y ya completa cuando tenía las dos encuestas realizadas, la de día y la de noche, y ya con eso ya se empezaba a procesar el indicador para cada uno de esos cruceros. Sí. Muchas gracias. Omar pregunta, ¿quiénes usan sus aplicaciones? Pues diferentes tipos de usuarios. En principio están abiertas, pero algunas de ellas sí tienen ciertos usuarios definidos. Por ejemplo, en el caso del monitoreo de cuerpos de agua de la cuenca Grijalva, sí tenemos identificados grupos de investigación que lo utilizan como fuente de datos para utilizar más adelante esa información en algunos análisis. También tenemos ciertas instituciones como INEGI, Semarnat, la iniciativa Bosque de Agua es un usuario de nuestras aplicaciones. En los casos de metropolitanos también, de la primera aplicación que vimos, ahí tenemos un grupo fuerte de usuarios dentro del INEGI que fueron parte también del proceso de construcción de esa aplicación, y que también ahí están parte de los trabajos de ellos. Entonces tenemos diferentes tipos de usuarios, ¿no? Sí, gracias. Bueno, nos quedan 5 minutos y son muchísimas preguntas, entonces voy a seleccionar algunas que sean las más representativas. Y bueno, otra pregunta de Roberto Gaitán dice, ¿por qué realizaron la zona de estudio en la cuenca del río Grijalva?
con su aplicación se podría estimar un escenario de cuando se podría inundar por completo el estado de Tabasco. Al momento, bueno, elegimos la zona de la cuenca Grijalva porque es una de las cuencas más importantes del país, porque ahí pasan las presas más importantes para generación de energía eléctrica y sobre todo porque en particular la zona Grijalva o los efectos de la cuenca Grijalva se ven directamente en afectación en las zonas del estado de Tabasco, que es la que más sufre por el tema de las inundaciones. Y la otra pregunta era, Era, con su aplicación se podría estimar un escenario de cuando se podría inundar por completo el estado de Tabasco. en eso estamos trabajando, en esos escenarios de simulación precisamente. También nos interesa conocer como línea de investigación en dónde de pronto desaparecen los cuerpos de agua, o sea, cuando baja mucho el nivel de lluvias, en dónde ocurre que los cuerpos de agua se hacen más pequeños o desaparecen y en dónde luego vuelven a aparecer, porque luego se ve que vuelven a subir los niveles anuales de lluvia. Sí, muchas gracias. Otra pregunta es, para el modelo de elevaciones, ¿cómo se obtiene la información para generarla? ¿Con imágenes satelitales, sensores remotos o algo similar? En el caso específico de este que usamos, preferimos usar uno un poquito más viejo de Alos Parsar, que es igual a acceso libre, que tiene una resolución de 12.5 metros. Preferimos ese, insisto, por la parte de la resolución. En el caso de INEGI, el que tenemos acceso libre e inmediato es de 15 metros. Entonces, entre mayor cercanía tengamos a el nivel de detalle que tenemos en la identificación, que son 10 metros de píxel, tenemos mayor precisión. Entonces, en este caso, fue Alos Parsar. Si no me falla la memoria, es 2011 la última actualización que tenemos nosotros. Muchas gracias. Y otra pregunta es, mm, mm, ¿qué métodos se emplean para cuantificar la cantidad de personas que han sido afectadas por la disminución del volumen de un cuerpo de agua? De entrada, tenemos la base de datos de INEGI con respecto a hogares y personas que habitan Personas esos hogares. ocupadas Exactamente. y manzanas afectadas. Y antes de que se nos acabe el tiempo, yo quiero aprovechar para invitarlos a todos los asistentes a que nos manden sus preguntas, lo que tengan. Si ya las tenemos ahí, las vamos a contestar y las vamos a poner en la carpeta compartida de materiales y también para invitarlos a que si quieren realizar algún trabajo con nosotros, alguna estancia profesional, prácticas, lo que sea, pues también estamos dispuestos a trabajar con cualquiera de ustedes en cualquier cosa que se les ocurra que tenga que ver con estos temas. Sí, muchísimas gracias, doctora Milcar y a Mario. Bueno, pues hemos concluido la sesión de hoy. Bueno, la primera sesión. Muchas gracias por su interés y tantas preguntas que hubo al respecto, muy interesantes todas. Y les recuerdo que, que la carpeta se va a ir actualizando conforme se vaya presentando material nuevo. Y también les recuerdo que tienen que llenar el formulario de asistencia y su constancia de participación la pueden pedir a partir de este viernes, por favor. Y bueno, tenemos unos 10 minutos de descanso y regresamos. Muchas gracias, Muchas doctora gracias a todos por su y asistencia. Mario. De verdad que tengan un Gracias. excelente día y un gran evento. Gracias. Excelente día. Bien. No, porque estuve mal.
Rodrigo, ¿Sí? ¿nos compartes las preguntas? Claro. ¿Nos la puedes poner en el Google Drive ahí en el de materiales? ¿O nos Sí. la compartes? Mejor y ya nosotros las vamos contestando y las dejamos ahí mismo para que ya quede. Muy bien. A ver. Porfa. Deja veo. Sí. Ahí nada más, perdón por meter mi cuchara, Amílcar. Ujú. En los formularios les pueden dejar también preguntas y todo lo que vaya del formulario de su sesión se los vamos a mandar a ustedes. Ok. Entonces igual podríamos hacerle, Iván, que digamos Sí. esas preguntas se puedan ir a lo mejor en otro archivo o ahí mismo, no sé. Sí. Igual las ponemos en materiales para que todo el mundo tenga acceso a todo, ¿no? Sí, muy bien. Súper Sí, bien. sí, muchas gracias, Amílcar. Muy bien. No, súper. nada. Gracias a ustedes.